Hola, me llamo Miguel Ángel Rodríguez Figueroa y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Toluca. Hoy les voy a hablar de la materia de metrología y normalización sobre los instrumentos de mediciones eléctricas. Pero primero, ¿qué son las mediciones eléctricas? Hay que saber de ellas y conocer. Las mediciones eléctricas son los métodos, los cálculos y los dispositivos utilizados para medir las cantidades eléctricas, utilizando sus parámetros adecuados de cada magnitud. Muchas otras medidas pueden convertirse en señales eléctricas, que pueden ser registradas y medidas. Estas tienen por objetivo medir magnitudes eléctricas, como es el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia, la cantidad de calor, la intensidad luminosa, entre muchas más. Se denominan instrumentos de mediciones eléctricas a todos los dispositivos que se utilizan para medir las magnitudes eléctricas y así asegurar su buen funcionamiento y que no haya ninguna falla dentro de ella. La mayoría son aparatos portátiles de mano, más versátiles, y hay otros instrumentos que son conversores de medida. Eso hoy en día nos facilitará mucho trabajo y nos ahorrará mucho tiempo. En fin, existen una variedad de instrumentos diferentes, pero yo les hablaré principalmente sobre el contador de energía, el capacímetro, el voltímetro, el microamperímetro y por último, y no menos importante, el multímetro. Así que empecemos. El contador de energía. Este es un instrumento que determina el número de electricidad o energía que consumimos. O mejor dicho, es el que mide el consumo de energía eléctrica que gastamos. Los tipos de medidores son el medidor electromecánico o analógico y el medidor digital. El medidor que se encuentra en la parte derecha es el analógico y el de la izquierda el digital. Los dos se encuentran aquí juntos. Su inventor fue Eliot Thomson en 1889, años después de fundar su compañía de electricidad. Existen diferentes instalaciones para este instrumento, como lo es por la energía monofásica, que son aquellas que tienen una sola fase y corriente alterna. La energía trifásica, que es aquella que tiene tres fases y tres corrientes alternas. La bipolar tiene dos, fase y neutro, y la tripolar solo tiene tres, la fase, el neutro y por último la tierra. Aquí se observan sus partes. En la parte superior del registro, en la parte inferior se encuentra el tornillo que hace que gire el disco. Después la bobina de tensión, el disco, los imanes. Debajo está la bobina de corriente y la suspensión magnética. Y claro, las entradas y salidas de los cables. Aquí se observan los tornillos calibradores del imán para que éste esté más firme, al igual que se ve el registro analógico de la medición. Después en la parte inferior del disco se alcanza a ver la bobina de corriente. También se puede notar la bobina de tensión en la parte superior del disco y el tornillo en la parte central. Los discos deben de girar hacia un sentido, el cual es el sentido antihorario, como lo hacen en el video. Para los medidores digitales es diferente, ya no se encuentran muchos artefactos a la vista, pero dentro de él sí se encuentran y mejorados. En la parte inferior solo se encuentran los enchufes para entrada y salida, el cual es fase y neutro. Lo conectan a la luz, pero como no tiene salida de fase ni neutro, arroja resultado cero. Al igual que hace encender un foco rojo, que indica que no hay ningún consumo. Para conocer el consumo de energía se toma la lectura actual, menos la lectura anterior. Y claro, el resultado será el consumo que tuviste. Para los digitales es la misma manera, solo debes de esperar a que aparezca el número 180 y en la parte derecha aparecerá la lectura. Y esa será tu lectura inicial. Después de varios tiempo, tomas la lectura final y haces el mismo procedimiento. Y ahora el capacímetro. El capacímetro es un instrumento de medición que da a conocer la capacidad o capacitancia que tienen los condensadores.
Este instrumento es mayormente utilizado en los laboratorios, ya que se utiliza para el diseño y elaboración de muchos circuitos. Su inventor fue Charles Augustin de Coulomb, aproximadamente en el siglo XVIII, en Alemania, y después siendo perfeccionado. Tipos de capacímetro son el analógico y el digital. Aquí se muestra un analógico con sus dos terminales y su aguja indicadora en su escala, y después se muestra el digital. Y estas son las partes que lo componen a este instrumento: su pantalla LCD, la llave o perilla selectora de rango, el ajuste de cero y las entradas de terminales positiva y negativa. En este video se muestra mejor el instrumento, su pantalla LCD, su perilla selectora de rango y sus terminales negativa y positiva, con punta tipo caimán para medir mejor los condensadores. Y bien, ahora, ¿cómo se usa el capacímetro? Primero hay que conocer su unidad de medición, la cual es los mil y los microfaradios. También se recomienda que antes de medir un condensador con el capacímetro, se debe de descargar el condensador por si tiene alguna tensión y no dañar el capacímetro. Después hay que revisar de cuánto es el condensador para elegir la escala correcta. Luego conecta las terminales con las puntas del condensador. Claro, positivo con positivo y negativo con negativo. En la pantalla nos dará el valor de la medición, pero aquí la escala no se escogió debidamente. Solo hay que subir un poco más y así nos muestre la lectura correcta. En este caso fueron 2000 milifaradios. Hablemos del voltímetro. Es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, mejor conocido como el voltaje. Su abreviatura es la letra V y su unidad de medida son los volts. El primer voltímetro digital fue inventado y producido por Andrew Kay en 1954. El voltímetro puede encontrarse en un solo aparato o venir incluido en un multímetro. El uso común de este instrumento es probar el voltaje que posee algún circuito, al igual que tiene una función indispensable al reparar aparatos y detectar fallas eléctricas. Existen una variedad de tipos de voltímetros, como lo es el analógico, el digital, el vectorial, el de corriente alterna, de corriente continua, corriente dual, y entre otros más. Pero el más utilizado es el digital. Lo colocan en los automóviles para saber el voltaje que se está utilizando en algún dispositivo. Las partes que componen al voltímetro digital son la pantalla de lectura de medición, la terminal negativa, terminal positiva y terminal de medición, la amarilla. Hay veces que se necesitará de una fuente de poder para que funcione y aparte la batería o el circuito a medir. Eso depende aquí si el voltaje a medir es de 4 a 30 volts, no se requiere de ninguna fuente externa. Solo debe conectar la terminal amarilla de medición y la terminal positiva juntas, y aparte la negativa. Así como se muestra en el video, primero conectó la fuente de poder para mantener encendido el voltímetro. Después puso la terminal amarilla junto con la roja y le arrojó la medición del voltaje de la fuente. Y después probó con una batería. Colocó la terminal negativa de la batería a la fuente de poder en su polo negativo. Y la terminal roja de la batería la conectó con la terminal amarilla del voltímetro. Y listo. Le dio la medición. Y para el voltímetro analógico, es un poco diferente. En la parte trasera vienen los tornillos para colocar y ajustar los cables del circuito. Claro, positivo y negativo. Luego de colocar los cables, voltea el voltímetro para observar la medición. Después enciende el circuito y nota cómo la aguja se mueve y nos da un resultado de 220 volts aproximadamente. Y es así como se obtiene la medición del voltaje y el uso de este instrumento, de manera digital y de la manera analógica. Sigamos con el microamperímetro.
Este instrumento ha sido desarrollado para determinar la medida de intensidad de corriente eléctrica y continua, con una alta resolución y precisión. El creador de este instrumento fue una empresa francesa de nombre Safran Paris en el año de 1970. Y ahora los tipos de microamperímetros. El microamperímetro analógico, el cual se constituye con una aguja indicadora, resortes, una bobina y dos imanes, ya que su funcionamiento se basa en el magnetismo. La aguja indicadora se une mediante el resorte en forma de espiral al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida debido al campo magnético de los imanes. El microamperímetro digital. En este se ha integrado una función de control de tensión sin contacto, justo en la pinza, y una linterna para iluminar la zona y área de trabajo durante la medición. Los componentes del microamperímetro digital son: en la parte superior se encuentra la pinza de medición, y encima de ella está el sensor para el control de tensión sin contacto. Luego, en la parte central está la linterna que indica si existe tensión. De un lado se encuentra el switch de la linterna y del otro el botón o gatillo de apertura de la pinza. Debajo está la perilla selectora de rango y funciones. Después el botón para corriente directa y alterna. Junto a él está el botón de iluminación de la pantalla y por último la pantalla LCD. Aquí se alcanzan a notar mejor las partes de este instrumento. ¿Cómo se usa? Primero se elige el rango para medir. Luego hay que rodear el cable conductor con la pinza del microamperímetro, el cual detectará la tensión del cable gracias a su campo eléctrico en la pinza. Y finalmente se obtienen los resultados de la medición de la corriente absorbida. El rango fue el incorrecto, solamente se regula la perilla a un rango mayor y listo. Después, un microamperímetro analógico, el cual tiene conectado en sus terminales un campo eléctrico, donde se introduce y se retira en su parte central un imán, para así ver la alteración de la aguja. Como puedes ver, lo sigue haciendo una y otra vez. Este pequeño campo tiene la misma función que el anterior, donde puedes introducir un cable para así hallar la medición en el panel del microamperímetro analógico. Y es así como funciona este instrumento. Por último, el multímetro. El multímetro, también llamado tester o polímetro, es un dispositivo eléctrico y portátil que te permite medir distintas magnitudes eléctricas, ya sea de un circuito, máquina o algún objeto electrónico. Dichas magnitudes son la resistencia, el voltaje, amperaje y la continuidad. Al igual se encuentran algunos multímetros más profesionales que pueden medir la temperatura y la capacitancia. Inventado por Donald McAdie, un ingeniero estadounidense en 1923. Él buscaba reducir los instrumentos por separado, así que unificó 3 en 1, que fue el amperímetro, el voltímetro y el ohmmetro, denominando este instrumento como AVO. Tipos de multímetro. El analógico. Funciona sin pilas, solo con la corriente de medición, que hace que provee la energía. Sus partes son el tablero de medición, la aguja y su escala, la perilla para ajustar a cero, perilla de cambio de magnitud y rango y los conectores para las terminales. El digital. Se caracteriza por disponer de una mayor precisión y mejor legibilidad por su pantalla. Necesita alimentación de una batería para poder encender y apagar. Al igual que no es necesario conectar correctamente los cables, solamente marcará un valor negativo. Sus partes que lo componen son la pantalla LCD para mostrar la medición, botones de autoajuste y el botón de brillo de pantalla. Luego sigue la perilla para el tipo de medición y el rango que desees. Y en la parte inferior 3 conectores para las terminales, 2 para ubicar la terminal positiva dependiendo de la medición y 1 para la terminal negativa. Y ahora, ¿cómo se usa? En primer lugar, debes saber qué es lo que quieres medir, para luego posicionar la perilla en la función correcta.
Medir el voltaje. Primero conectamos la terminal negativa en el puerto marcado COM y la terminal positiva en el puerto marcado con la letra V de volts. En esto debes de fijarte bien, ya que si lo conectas en el puerto incorrecto quemarás algún fusible del multímetro. Ahora gira la perilla a la función del voltaje deseado. Luego toma las terminales de este y colócalas sobre el circuito, batería o dispositivo que desees medir y obtendrás la lectura del voltaje. Medir resistencia. Primero, asegúrate que la terminal positiva se encuentra en el puerto con el símbolo omega, dependiente de la magnitud ohms. Regularmente es el mismo puerto que el del voltaje. Ahora, ajusta la perilla a la función de resistencia y mide la resistencia que desees. Como se muestra, se está midiendo la resistencia de una bocina. Ahora, para medir el amperaje. Primeramente, gira la perilla a la función de amperes. Para la mayoría hay un puerto separado para medir corriente, así que aquí habrá que cambiar el puerto de la terminal positiva y colocarla en el puerto marcado con la letra A, dependiente del amperaje. Para poder encontrar esta medición, se tiene que cortar el cable de alimentación y ahora juntar la terminal positiva con una punta del circuito y la terminal negativa con la otra punta, de modo de que el multímetro sea la unión en el circuito interrumpido. Y listo. Y finalmente, medir continuidad. Para medir continuidad, básicamente, es revisar si hay conexión o no entre dos puntos del circuito. Primero, asegúrate que la terminal positiva esté conectada al puerto marcado con el símbolo continuidad. Regularmente es el mismo puerto que el del voltaje. Luego, coloca la perilla en la función continuidad y comprueba que la configuración de continuidad esté funcionando correctamente. Esto lo haces uniendo ambas terminales. Esto hará que el multímetro suene, indicando que sí hay continuidad. Puedes usar la función de continuidad para revisar si los cables están cortados internamente o no. Como ves, aquí lo está probando con un cable directo, largo. Y es así como funciona el multímetro, en sus diferentes mediciones de magnitudes y facilitándonos trabajo e instrumentos de medición. Y para finalizar, las mediciones son cada vez de mayor importancia en los ámbitos industriales, profesionales y claro, sobre todo en los privados, ya que estos instrumentos son muy demandados, sobre todo aquellos que operen de una manera rápida y al igual que sean muy prácticos y muy versátiles, que los puedas llevar en tu mano. La importancia de los instrumentos eléctricos es indefinible, ya que mediante el uso nos indican sus magnitudes eléctricas, eso sí es rapidez. Al conocer los instrumentos de mediciones, yo decidí elegir estos 5 instrumentos ya antes mencionados porque considero que durante la carrera de Ingeniería Mecatrónica nos servirán de gran ayuda para resolver problemas, resolver situaciones que se nos presenten en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, o al igual que mediante el desarrollo de algún proyecto debemos ir analizando y tomando nota de las mediciones que obtenemos, como lo es saber cuánta energía estamos consumiendo desde inicio a final, conocer si hemos realizado bien los circuitos para que no exista ninguna falla, al igual que encontrar los valores y los instrumentos específicos para saber qué es lo que vamos a utilizar, ya sea cuánto voltaje, cuánta resistencia o cuánta corriente debemos aplicar. Estos creo yo que deben de ser los instrumentos básicos que nosotros debemos tener para conocer las mediciones y las magnitudes específicas, necesarias y sobre todo que sean precisas. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias.